A continuación explicaremos problemas cotidianos relacionados con la parábola. Y aquí tenemos el primer problema. Una antena parabólica tiene 3 metros de ancho en la parte donde está situada su aparato receptor. ¿A qué distancia del fondo de la antena está colocado el receptor de señales? Así que la única información que tenemos hasta el momento es una antena parabólica y que el ancho de la antena parabólica a la altura del aparato receptor es de 3 metros. De las condiciones que me da el problema, únicamente menciona el ancho de la parábola y que en este caso es horizontal porque tiene esta forma. No me dice si su vértice se encuentra en alguna posición específica. Así que yo voy a suponer, si yo dibujara aquí el plano cartesiano, lo voy a dibujar con otro color. Vamos a suponer que este fuera el eje y estuviera por acá el otro. Entonces se dan cuenta que aquí está la parábola. En lugar de seguir rayando aquí, voy a trasladar los datos importantes a la parábola aquí en limpio, que tendríamos algo así, ¿no? Ok, tenemos la forma de la parábola. Obviamente a la altura del receptor, que es donde estaría el foco, todo este ancho mide 3 metros. Así que esto 3 metros, ¿no? De aquí hasta acá son 3 metros. Si este es el vértice y acá está el foco, la distancia del vértice al foco se llama P, que es la distancia focal. Recordemos que la distancia que pasa por el foco y es perpendicular a esta línea que es el eje de la parábola se llama lado recto. Así que el lado recto sabemos que es 4 veces P. Pero según el problema esta longitud vale 3 metros. Así que vale 3 metros, lo voy a dejar así. Y con estas dos ecuaciones puedo llegar a una igualdad. Puedo decir 4P, bueno, valor absoluto, como quieran ponerle, es igual a 3. Recordemos que valor absoluto significa que nos puede salir negativo o positivo adentro. Y el único que me puede determinar el signo es P. Pero aquí vemos que P, como se mueve hacia la derecha, P vale positivo. Así que le voy a quitar el valor absoluto porque yo sé que P va a ser positivo y me quedaría así la ecuación entonces. Y despejando P, este que está multiplicando lo pasas dividiendo. Vale 3 entre 4 y esto lo divides y te sale 0.75. 0.75, en este caso las unidades son metros. Por lo tanto, el valor de P es 0.75 metros, que es la distancia del vértice al foco, y es lo que nos están preguntando. ¿A qué distancia del fondo de la antena, que en este caso el vértice sería el fondo de la antena, está colocado el receptor de señales? El receptor de señales está acá colocado en el foco. Entonces la distancia, que esto sería el fondo de la antena, vale P. Y esta es la respuesta de este problema. Repasando la solución del problema, teníamos una antena, lo único que conocía era el ancho que pasaba por el foco o por el aparato receptor. Me doy cuenta que como no me dan coordenadas de su vértice, entonces yo coloco el origen ahí. Y a partir de establecer dónde está el origen, trazo el eje vertical, el horizontal y defino que la parábola es horizontal. Aquí está, ¿no? Y aquí dibujé el lado recto que pasa por el foco. Sé que esto es, el lado recto vale 4 veces P. El lado recto vale 4 veces P. Pero como P va a ser positiva, aunque le ponga valor absoluto, siempre esto va a ser positivo. Y también esto es igual a 3, según lo que me dice el problema. Así que con estos dos datos los puedo igualar y de aquí despeje P. Que obviamente tienen que conocer que el fondo de una antena, que sería del vértice al foco, se conoce como el valor P, que es lo que encontramos aquí. Problema número 2. Un túnel de una carretera tiene la forma de un arco parabólico que tiene 5 metros de ancho y 4 de altura. Entonces, ¿cuál es la altura máxima que puede tener un vehículo de transporte de 3 metros de ancho para poder pasar por el túnel? Entonces nuestro problema es buscar la altura máxima de un vehículo de transporte. Sabemos que todo el túnel es de 4, así que ¿cuál será la altura máxima para que pueda pasar el vehículo? Entonces podemos calcular la altura del transporte o simplemente buscar la parte que nos hace falta, la parte de arriba, que le vamos a llamar parte H. Obviamente si este pedazo que le llamamos H lo conocemos, automáticamente podemos calcular la altura del transporte.
ya que como todo vale 4, supongamos, si este vale 1, entonces el resto vale 3. Y nos vamos a enfocar mejor a buscar h. Ahorita van a ver por qué es más sencillo buscar h que todo esto. Y vamos a borrarle. Primeramente tenemos que reconocer qué tipo de parábola es la que está aquí interviniendo. Nos damos cuenta que es una que tiene esta forma y esa se les llama verticales. En este caso va a ser negativa. Es una vertical de este tipo. Tampoco el problema nos indica alguna posición del vértice. Entonces yo voy a indicar dónde va a ser el vértice de la parábola y voy a suponer que va a estar aquí. Aquí podría trazar el eje, pero mejor lo voy a hacer acá. Entonces vamos a trasladar esta información al plano cartesiano. Entonces vamos a pasar que aquí está la parábola, que sería el arco. Ok, ¿qué otra información tenemos? Yo lo único que sé, si yo dibujara aquí otra vez todo esto, obviamente esto es simétrico, aunque aquí el dibujo no parece. Si todo el arco vale 5, entonces esto va a valer 2.5 y este otro pedazo 2.5. También sé que por aquí va a haber un automóvil, vamos a poner un cuadro, vamos a hacer. Ok, lo único que yo sé es que de aquí a aquí, bueno, todo vale 3, así que esto vale 1.5 y 1.5, porque todo vale 3. Así como aquí dividiendo 5, 2, 5, porque todo valía 5. ¿Qué otro dato conozco? Que de aquí hasta abajo vale 4 unidades. Lo voy a poner aquí, entonces a ver si alcanza. Lo pongo a este lado. De aquí a aquí vale 4 unidades. Tuvimos que borrar y pasar la gráfica de este lado para tener espacio. Y antes de continuar, vamos a recordar algo de las ecuaciones. ¿Para qué nos sirven? En este caso nos vamos a enfocar a las ecuaciones de las cónicas. Vamos a recordar del tema pasado a una ecuación de circunferencia con centro en el origen. Recuerden que si está el 9 aquí, significa que es el radio al cuadrado. Así que el valor del radio sería la raíz cuadrada, que es 3. Esto me representa a una circunferencia con centro en el origen de radio 3. Vamos a dibujarla para entender mejor. Obviamente, como no traigo compás, voy a dibujarla así 3 unidades en todas direcciones, tomándome como referencia los ejes. Ok, aquí tenemos nuestra circunferencia gráficamente, que está representada por esta ecuación. ¿Y qué significa esta pareja XY, que casi nunca las modificamos en las ecuaciones? Significan todas las parejas que pertenecen a la circunferencia, o sea, todas las que están aquí en el contorno, no adentro y no afuera, sino en el contorno, que son las que la dibujan o la describen. Entonces, todas esas parejas tienen que siempre, cuando la elevas al cuadrado la X y la Y y las sumas, te deben dar 9 para esta ecuación. Obviamente, si te sale otra ecuación, tiene que cumplir la igualdad. ¿Y qué es tan importante que cumpla la igualdad? ¿Para qué nos sirve esto? Obviamente aquí podemos hacer despejes. Si tú propones un valor de X, al tener este valor y este valor, puedes despejar un valor de Y. O puedes proponer un valor de Y y puedes despejar uno de X. Entonces aquí tenemos una aplicación de las ecuaciones, que si tú conoces una variable, la otra la puedes despejar. Por ejemplo, si tú dices, a ver, el punto que está con X igual a 1, ¿qué altura va a tener? Por ejemplo, aquí te mueves 1 en X y ¿qué altura tendrá? O sea, tú sabes que está en 1, pero ¿cuál será esta altura? No la conoces. Y lo único que tienes que hacer es poner aquí donde dice X, le pones 1, pero 1 al cuadrado te queda 1. Y esta Y pues no la conocemos, pero nos tiene que resultar, al sumarlos, me tiene que salir 9. Por eso vamos a despejar. Aquí el 9 lo dejo aquí y este 1 lo paso para acá restando. Voy a continuar acá arriba, no me va a quedar espacio. Bueno, lo hago acá abajo. 9, le quitas 1 es 8, entonces y cuadrada es igual a 8. Finalmente, para quitarle este cuadrado te quedaría más menos raíz de 8, que esto va a salir un 2 punto y tantos. Entonces, como me va a salir 2 punto y tantos, quiere decir que si me muevo 1 en X, la altura hacia arriba, que sea un punto de la circunferencia, me tengo que elevar 2 punto y tantos, o me tengo que levantar raíz cuadrada de 8, y hacia abajo, por eso tiene el más menos, porque me voy a mover una distancia positiva y una distancia negativa, que sería para acá. Entonces raíz de 8 y raíz de 8 negativa.
Entonces se dieron cuenta que pude encontrar la altura porque de la ecuación conocía todo excepto una variable y la pude despejar. Entonces, como es una ecuación, puedes jugar con las variables. Y esta aplicación la vamos a utilizar en este problema. Una vez que recordamos la importancia de las variables x y y en una ecuación de cualquier cónica, en este caso nos vamos a enfocar ahora a la parábola, podemos continuar. Entonces, como esto es una parábola vertical, ¿qué ecuación tiene? Tiene x cuadrada igual a 4py. Bueno, muchos le pones negativo porque es hacia abajo, pero nosotros sabemos que cuando despejemos p nos va a salir negativo, por eso mejor la escribimos así. ¿Y qué otra cosa sabemos de este problema? Sabemos algunas coordenadas. Sabemos que todo esto vale 2.5. Ya lo explicamos por qué. Y la altura de aquí hasta acá es de 4. Entonces, si lo analizáramos como coordenadas, partiendo aquí me tendría que mover 2.5 y bajar 4 unidades. Así que este punto sí tiene una coordenada, es 2.5 en x y menos 4 en y. Este punto de aquí. ¿Qué otro punto de esta parábola puedo identificar? Bueno, este otro punto que está acá, que es muy importante. Me tengo que mover 1.5 y bajarme la distancia que ando buscando, que es h. Así que le voy a poner 1.5 y menos h. Obviamente de manera simétrica puedo encontrar estos dos puntos, pero no tiene caso que haga el trabajo dos veces. Voy a analizar estos dos puntos. Como tenemos aquí un punto que pertenece a la parábola y tiene coordenadas x y y, al sustituirlo en la ecuación debe conservar la igualdad. Entonces aquí tenemos nuestro punto que pertenece, que es el 2.5, menos 4, que va a ser mi x y y. Y la ecuación es esta, que es x cuadrada igual a 4py. Entonces, como conozco a un valor de x y y de la parábola, aquí me quedó una variable y esta variable la puedo despejar. Entonces es lo que voy a hacer. ¿Cuánto vale mi x aquí? Vale 2.5. Entonces 2.5 al cuadrado, 4 por p, y el valor de y vale menos 4. Hay que despejar p. Esto, si lo elevo al cuadrado, me sale 625. Y luego esto, si lo multiplico, menos 4 por 4, me queda menos 16p. Este menos 16 que está multiplicando lo paso para acá dividiendo. Así que me quedaría 625 entre menos 16 es igual a p. Y realizando esta división, más por menos, menos. Y el realizar la división aproximadamente sale 0.39. Entonces ya obtuvimos el valor de p, que es esto. Y entonces ya obtuvimos el valor de p, que es negativo. Entonces a partir del vértice te bajas 0.39 y ahí está el foco. No hay que confundir que el foco esté aquí. No sabemos, esto es una línea que representa la altura del camión. Entonces no quiere decir que ahí vaya a estar el foco. El foco ya lo encontramos. Hay que bajarse esa distancia y ahí está el foco. Sabemos que la ecuación que define esta parábola es esta, pero ya conozco el valor de p, que es este que está aquí multiplicando al 4 y a la y. Entonces lo voy a sustituir combinando estas dos ecuaciones, esta con esta. X cuadrada, que es igual a 4, que multiplica a p, que es menos 0.39, y por el valor de y. Al multiplicar esto, tomando los dos decimales, va a salir más por menos, menos 4 por esto, es 1.56y. Así quedaría la ecuación sustituyendo el valor de p. Ahora vamos a utilizar este otro punto combinado con esta ecuación para encontrar h. Entonces aquí tenemos el punto que sería el 1.5, menos h. Esas son las coordenadas de este punto. Y recuerden que este es x y este es y. Si sustituimos este punto en esta ecuación, como este punto pertenece a la parábola, se debe de cumplir la igualdad. Y eso es lo que quiero, llegar a una ecuación. Y bueno, sustituyendo aquí donde dice x, pones 1.5 menos 1.56, y donde dice y vamos a poner menos h. Aquí elevas esto al cuadrado, te va a salir 2.25. Multiplicando aquí los signos llegas a que es más 1.56 por h. Y aquí vamos a despejar h. Entonces 2.25
y este pasa para acá dividiendo, y por último h, al hacer la división, h es 1.44. Obviamente las unidades que manejamos son metros. Ya obtuvimos el valor de h, que no es la altura que andamos buscando, sino esto es el valor de la parte alta del túnel hasta donde llega el vehículo. Pero si esto vale 1.44 y todo vale 4, entonces ¿cuánto vale la altura del vehículo? Que sería esta, le voy a llamar h mayúscula. La altura del vehículo va a ser considerar los 4 metros, pero le quitas este 1.44. Finalmente la altura saldría 2.56. Esto es toda la altura del vehículo, lo máximo que puede medir. Sin embargo, si esto vale 2.56 y esto vale 1.44, es exactamente los 4 metros. Así que pues no puede haber exactitud, más bien el vehículo tiene que medir un poquito menos. Entonces todo vehículo menor a esta altura obviamente puede pasar por ese túnel.